Hola, bienvenido a Sodocardio Radio y TV, un espacio pensado para incidir en la prevención de la enfermedad cardiovascular en la República Dominicana. En este espacio vamos a tener la oportunidad de hablar de prevención cardiovascular en sus diferentes vertientes, también hablar de las enfermedades cardiovasculares y cómo prevenirla. Yo soy la doctora Ismenia Díaz Pérez, cardióloga internista ecocardiografista, secretaria general de Sodocardio. Soy la doctora Rosa Noemí Cueto, cardióloga internista y ecocardiografista, actual presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología. En el día de hoy, nuestro primer episodio, nos vamos a inaugurar hablando de los factores de riesgo cardiovasculares. Excelente, Ismenia. Nosotros queremos que la ciudadanía conozca cuáles son sus factores de riesgo cardiovascular y cómo combatirlos antes de que aparezcan las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Así es, Noemí, y es importante que la población conozca que tenemos factores de riesgo que inicialmente son modificables y otros factores de riesgo que no son modificables. Pero entonces, hablemos de los factores de riesgo modificables. Muy bien, usted está en sobrepeso, pues tenga pendiente que es posible disminuir el peso con una dieta saludable y hacer ejercicio. Los ejercicios están recomendados durante 30 minutos durante 5 días de la semana. ¿Sabías que el sedentarismo es una causa fundamental de obesidad, de diabetes e hipertensión? Pues entonces vamos a movernos. Actividad física para prevenir la obesidad y la hipertensión. Moverse, hacer caminatas, hacer ejercicio en bicicleta o podemos también correr, bailar, hacer actividades familiares. Son parte de esas actividades que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Otro que debemos combatir son los hábitos tóxicos. Por ejemplo, son hábitos tóxicos el tabaco de cualquier manera, ya sea vape, ya sea fumar de manera directa y la contaminación del medio ambiente. Hoy es considerado un factor de riesgo que debemos combatir. ¿Qué tú me dices de los números que debes conocer? Ay, esos números, súper importante. De hecho, yo creo que es importante que hagamos un gran pacto para la prevención de enfermedad cardiovascular. Y esos pactos son, primero, conocer nuestros niveles de presión arterial. Saber que la presión arterial óptima debe ser menor de 120-80 milímetros de mercurio. La glucosa, sí, la glucosa, esa que nos etiqueta como diabéticos. Una persona adulta debe tener unos niveles de glucosa en sangre en ayuna menor de 100 miligramos por decilitros. Y si hablamos del colesterol, hay que hablar del colesterol HDL, que es también llamado el colesterol bueno, entre comillas. Y ese colesterol bueno debe estar en las mujeres por encima de 40 miligramos por decilitro y en los hombres mayor de 45 miligramos por decilitros. Pero si hablamos del LDL, debemos saber que los parámetros del LDL óptimos son menor de 70 miligramos por decilitro. Mientras más bajo, mejor. ¿Y qué decir de los triglicéridos? Menos de 150 miligramos por decilitros. Entonces, ¿qué decir de todo esto? Que nuestro pacto es evitar la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes y tener controlados totalmente nuestros hábitos tóxicos. De acuerdo contigo. Y un factor de riesgo que hoy tomamos en cuenta es el tener un sueño reparador, un buen descanso. Si usted duerme de 7 a 9 horas cada noche, usted tendrá menos probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular
Y en caso de que ya tenga la enfermedad cardiovascular, será más fácil controlarlo si usted toma en cuenta este factor. Otro factor de interés, doctora Ismenia, es el estrés. Así es, el estrés. El estrés que trae tantas consecuencias negativas como trastorno de ansiedad, crisis de pánico, insomnio y como consecuencia de todo esto, elevación significativa de la presión arterial, presentación en los pacientes de palpitaciones, episodios de arritmia o bien puede desencadenarse en algunos pacientes arritmias cardíacas secundarias al estrés. Y en el peor de los casos, una persona por estrés puede llegar a desarrollar lo que se llama el síndrome de Takotsubo, que no es más que una miocardiopatía secundaria a una alta carga de estrés que aumenta los niveles de adrenalina de forma anormal en el corazón de las personas. O sea que tener estrés o también ser desorganizado que nos lleva a ese gran estrés puede traernos grandes consecuencias. Otros factores que tenemos que tener en cuenta son los no modificables. Debemos conocerlo. Aunque no podemos cambiar cuántos años tenemos, un hombre mayor de 40 años, una mujer de 55 años, tiene mayor probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Con esto no podemos hacer nada, pero con lo que podemos combatir, debemos combatirlo y tomarlo muy en cuenta para una buena salud cardiovascular. Sexo, edad, herencia, color de piel, negro, blanco, nos acercan a algunas enfermedades, pero debemos combatir lo que sí se pueden combatir. Y en cuanto a la gente joven, ¿qué tú me dices de esos factores de riesgo de enfermedades congénitas? Ya viene genéticamente con esto. Y bueno, ¿qué tú dices de esto, Ismenia? Es muy interesante esa pregunta, sobre todo ahora que está en la palestra pública las muertes súbitas. Precisamente esas enfermedades que son congénitas predisponen a nuestros pacientes a diferentes episodios, signos y síntomas de enfermedad cardiovascular y en el peor de los casos, la muerte súbita. Muchas veces las condiciones cardiovasculares congénitas pueden pasar desapercibidas, no darse cuenta el paciente que los tiene hasta que nos sorprende súbitamente. Y dentro de esas condiciones están situaciones como son las arritmias, pacientes que tienen síndrome de QT corto, QT largo, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatía hipertrófica, pacientes que tienen estenosis valvulares que desconocen cuáles son esas condiciones y por tanto el paciente puede evolucionar a desarrollar daño del corazón y en el peor de los casos producirse muerte súbita. Es decir, que en las poblaciones jóvenes no solamente debemos identificar los factores de riesgo tradicionales, sino también aquellos factores de riesgo con los que el paciente nace, los que trae de herencia, los que vienen en su código genético como una anomalía familiar. Muy bien, completamente de acuerdo contigo. Nuestro mensaje es: conoce tus factores de riesgo cardiovascular. Conócelo y atácalo. Conociendo el enemigo es que lo puedes enfrentar. ¿Te gustaría dar un mensaje final para la gente jóvenes, para los menos jóvenes y para los adultos? Claro que sí. Y me gustaría decir que las enfermedades cardiovasculares son las principales enfermedades crónicas no transmisibles que causan mayor morbimortalidad en el mundo. La prevención de esas enfermedades, evitarlas, está en tus manos. ¿Cómo? Teniendo una modificación de estilo de vida saludable. Primero, identificar esos factores de riesgo, estratificar tu riesgo cardiovascular y iniciar un proceso de modificación del estilo de vida, hábitos de comida saludable y hábitos de realizar ejercicio de forma regular y realizar actividades sociales al aire libre. De acuerdo completamente. Síguenos en nuestras redes y no te pierdas el próximo episodio de Sodocardio Radio y TV. Te esperamos.